En la ruta del conocimiento te asaltarán dudas que rayen los límites de la realidad, que amenacen tus certezas y confirmen tus dudas, que no te desvíen del camino de la verdad. Depende de ti. Haz parada en nuestra casa y hazte con la sapiencia necesaria para que no te desvíen del sendero de la verdad. Descubre con nosotros los misterios, crímenes, fenómenos inexplicables y diferentes temas de calado social que necesitas saber, sin ningún tipo de censura y con la máxima libertad. Ahora comienza Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. ¿Héroe o villano? ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida. Si eres ser un asesino impresionante. Villano, muy villano. Imagínate que hubieran votado los aztecas. Cortés no estaban en la lista. No, es un error histórico. Si se hubiesen votado los aztecas, probablemente, pero si hubiesen votado los totonecas y los zacaltecas... ¿Le sacan hombros? Sí, que Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos. El 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas. Fue un genio militar, no solo porque logró derrotar un imperio que tenía 7 millones de habitantes, el imperio azteca. Tenochtitlán, que era la capital, tenía 300.000 habitantes, cuando Londres tenía 60.000. La labor de España, hay que ir allí, ver las universidades, ver las catedrales, ver las iglesias, etc. Compara eso con lo que hicieron los ingleses en las 13 colonias. La primera gran obra de los británicos es Harvard, que es de 1600 y pico. La primera catedral en República Dominicana es de 1502. Madrid era un poblacho, cuando éramos imperio, al lado de lo que era el México virreinal, la capital de Nueva España. ¿Y entonces por qué cargárselos a todos? ¿Cuánta gente murió en las guerras napoleónicas? Bueno, no te me vengas con la 3 millones. No. Si Hernán Cortés hubiese sido francés, hubiese salido el primero. Yo creo que también hay que atribuirle un último mérito a Hernán Cortés, ya ha sido el pionero de la cancelación. Cortés está cancelado, entre otras cosas, porque hasta López Obrador, el presidente de México, pidió a España que pidiéramos perdón. ¿Hemos pedido perdón, Margallo? ¿Hay que pedir perdón? Pero ¿cómo vamos a pedir perdón? López Obrador no existiría si no fuese por Hernán Cortés, porque es de descendencia española pura. En la leyenda negra hay cosas muy pintorescas. El oro que España trajo fueron 200 toneladas. Entre 2010 y 2020 México extrajo 350 toneladas de oro. El oro, que era mucho menor que la plata, se quedó allí y no hay más que ver lo que es México. Es que pasearse por Puebla, por Oaxaca, por Guanajuato. Es una labor histórica. ¿Qué dices? ¿Que solo nos trajimos 200 toneladas de oro? 200 toneladas. Oye, 1521 a 1821, que es la independencia, ¿eh? Bienvenidos a Parada de Postas. En el programa de hoy nos vamos a adentrar en una de las etapas más controvertidas y complejas de la historia: el supuesto genocidio español en Hispanoamérica. A lo largo de los siglos, la llegada de los conquistadores europeos marcó un punto de inflexión que transformó radicalmente las culturas indígenas, pero también dejó un legado de dolor y controversia. Hoy exploraremos las diferentes perspectivas sobre este tema, desde los relatos de las comunidades indígenas afectadas hasta el análisis crítico de historiadores contemporáneos. ¿Fue un genocidio o una serie de encuentros culturales que se tornaron violentos? Nos propondremos desentrañar los mitos y realidades que rodean este capítulo oscuro de la historia, reflexionando sobre sus implicaciones en la identidad latinoamericana actual. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde cada historia nos llevará a descubrir voces olvidadas y verdades incómodas.
suban el volumen de sus auriculares porque comienza el programa 72 de Parada de Postas. Hoy no hay que pedir perdón. Y estamos hoy en este programa, Javi, con una historia que queremos traer al podcast porque cuántas veces hemos escuchado y se le llena la boca a muchos y a muchas hasta el punto de que quieren evitar el Día de la Hispanidad, se manifiestan ese día porque dicen que España cometió un genocidio con Hispanoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy traemos este podcast aquí, que sabemos que es un podcast que va a crear mucha polémica porque no todo el mundo quiere escuchar ciertas cosas, pero creo que es necesario porque en la época de los bulos se está floreciendo este asunto de nuevo. Si ya quieren despertar a Franco, ahora también quieren despertar a Hernán Cortés. Buenas noches, Javi, ¿qué tal? Buenas noches, Manu. Pues sí, la verdad es que somos únicos los españoles para tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Este audio que has puesto es un fiel reflejo de lo que tenemos en la sociedad. Gente que va de cultureta, que van de entendidos y después no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo y además se creen que están haciendo una gracia, que están haciendo un favor a la gente que lo escucha, pero lo que está haciendo es tirando más basura sobre nuestra historia, que esta noche vamos a desentrañar un poquito porque realmente lo que se dice, lo que piensa mucha gente es totalmente falso. Hablabas de bulos, el primer bulero de la historia y bueno, por lo menos en esta historia es un tal Bartolomé de las Casas, que os sonará todo, aquel inscrito obispo y sacerdote que de padres franceses, qué casualidad, que en sus obras pues ponía a los españoles como unos auténticos genocidas y las obras de Bartolomé de las Casas pues se ha tomado como referencia en muchas universidades hispanoamericanas. Personajes como Simón Bolívar también han sido tomados como un libertador del pueblo oprimido, supuestamente oprimido de los latinoamericanos, pero vamos a ver realmente si esto fue así o simplemente fueron los primeros bulos que sin redes sociales ya pululaban por todo el planeta. Javi, no sé si, porque no lo hemos hablado antes de empezar, pero no sé si serías capaz de, a la hora de narrar esta historia, intentar de teatralizar la situación, es decir, para que sea un podcast mucho más ameno, ya que vamos a hablar de una historia que habrá gente a la que se le importe y a gente que diga, oye, no me esperaba este podcast hoy, aunque ya en el podcast anterior avisamos de este tema, pero a lo que me refiero, para empezar, Cristóbal Colón en 1492 descubre las Américas. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Y que luego Hernán Cortés llega. ¿Qué operación se establece ahí para que eso ocurra? Lo primero que hay que decir que Cristóbal Colón, cuando vuelve de las Indias, de América, viene con indígenas y son presentados a la reina Isabel la Católica como una posible mano de obra bastante económica, ¿no? Para lo querían utilizar como esclavos. ¿Cuál fue la reacción de Isabel la Católica? Pues entró en cólera y dijo que esos indígenas que venían a nuestras tierras no iban a ser considerados esclavos ni mucho menos, sino que iban a ser considerados como ciudadanos, con los mismos derechos que cualquier otro habitante de nuestro país, bueno, de las tierras que para aquel entonces era nuestro país, efectivamente. Entonces, partimos de esa base, ¿vale? Desde un inicio, en ningún momento a los indígenas se les va a tratar como seres inferiores, como sí iban a hacer los anglosajones en el norte de América, pero si analizamos por qué los españoles llegaron a Latinoamérica y se hicieron con todo aquel vasto territorio,
Pues es muy sencillo, Manu. Cuando llegó Hernán Cortés a aquella zona, a Latinoamérica, a Sudamérica, los detractores de la conquista dicen que aquello era un paraíso, que todo era magnífico, que había un solo pueblo, que vivían en armonía. Y es absolutamente falso. No es falso, sino una mentira atroz. En primer lugar, cuando llega Hernán Cortés a Sudamérica, se encuentra con un territorio dividido en cientos de tribus, cada una con su lengua independiente, con su cultura independiente, pero todas esas tribus están sometidas a los aztecas y a los incas, los aztecas en el norte y los incas en los Andes. Ellos representan el 20% de la población. Fíjate, Manu, el 20% de la población sometía al 80% restante. ¿Y de qué forma lo hacía? Pues si alguien ha visto Apocalipto, es un fiel reflejo. Ellos llegaban a los poblados, arrasaban, se llevaban las mercancías, se llevaban los niños, se llevaban las mujeres y se llevaban pues a gente porque fíjate, el azteca es el primer imperio antropófago. Había una carestía de proteína, de proteína animal y se consumía carne humana. Las mujeres eran ofrecidas a lo que se decían visitantes selectos, ¿no? Cuando tenían a alguien que venía a visitar al emperador inca o al emperador azteca, pues se le ofrecían las mujeres que eran secuestradas en estas invasiones a las distintas tribus y se comerciaban con ellos. Es decir, que no estamos hablando de un paraíso, sino un infierno absoluto para la población que allí residía. Cuando llega Hernán Cortés llega con 400 hombres. El imperio azteca contaba con un ejército que era unas 200.000 personas. Aunque los estudios que han hecho universidades sudamericanas dicen que aunque esos 400 hombres tuvieran armas, sus fusiles como los que hay en la actualidad, sería imposible que 400 hombres se impusieran a los 200.000. Estamos hablando que lo que llevaban eran arcabuces, que los arcabuces habéis visto en las películas, ¿no, Manu? Que cada vez que vas a cargar el arma, pues tarda mínimo 1 minuto. Sin embargo, las flechas, ¿cuántas flechas puedes tirar una persona que ya está acostumbrada a la zona, a la región, para crear emboscadas, para atacar un pueblo guerrero como los aztecas? Imposible, por muchos caballos que tuvieran. Los aztecas, cuando vieron los caballos, el primer día quedarían sorprendidos, pero en el momento que mataron al primero y lo abrieron, se dieron cuenta en que eran animales. Recordemos, los caballos que vemos en las películas de los americanos que tanto nos detestan y tanto nos denostan, eso lo llevaron nuestros antepasados, lo llevaron los españoles conquistadores porque allí no había ni un puñetero caballo. Entonces, cuando ellos ven los caballos y ven que hincándole una flecha lo pueden matar, ya al segundo día no le tienen miedo a los caballos. Claro. Entonces, ¿cómo consigue entonces Hernán Cortés con solamente 400 hombres vencer a los aztecas? Pues muy sencillo. Hernán Cortés se entera o se da cuenta de que hay un 80% de la población oprimida y empieza a hablar con estas tribus y llega a acuerdos para que se unan al ejército, a las tropas que iría formando Hernán Cortés. Cuando llegan al combate, claro, ellos también están acostumbrados a la zona. Los españoles que fueron allí no conocían la orografía del terreno, pero estas personas que se unen al ejército de Hernán Cortés, pues obviamente saben desenvolverse en la zona, con lo cual la victoria pues se produce por este hecho. Ellos se sienten identificados con una persona que, aunque viene de fuera, que viene con unos rasgos muy distintos a ellos, venían barbudos, con sus cascos, con sus corazas, se dan cuenta de que le pueden ofrecer un futuro muy distinto
al que tenían hasta ahora. Recordemos que, volvamos a insistir, los aztecas sacrificaban a personas a los dioses. Eso era algo impensable para un cristiano en aquel entonces. Cuando se unen estas personas al imperio, digamos, español, cuando se someten a la corona, obtienen, Manu, los mismos derechos que cualquier persona de nuestro país. Es más, hay algunos, muchos de ellos conseguían la hidalguía. Esta hidalguía suponía el no tener que pagar impuestos, el tener acceso a universidades en nuestro país, en España. Allí se crearon un montón de universidades independientemente, ¿no? Pero podían venir a España y estudiar en nuestras universidades. Hubo un mestizaje, es decir, había mujeres que se casaban con hombres españoles. El mestizaje existió de primera hora. Hay un montón de personas célebres que nacieron de estos matrimonios. Hablaban ahí del tema del oro. Los españoles cobraban a los indígenas, como te decía, no cobraban impuestos, pero sí que había un pequeño porcentaje que se cobraba para poder llevar a cabo las infraestructuras que se hacían allí, entre otras cosas, que era un 20% de los impuestos, se cobraban un 20% de los beneficios. ¿Cuánto pagamos hoy día? Ahora, fíjate que estamos en junio. A partir del 30 de junio, ya en España, los que tenemos una nómina normal, empezamos a ganar dinero para nosotros. Hasta ahora hemos pagado impuestos durante 6 meses. Seguramente que pagamos más de ese 20% que pagaban los indígenas. Entonces, los que querían hacer esta novela negra de matanza y de exterminio han pinchado en hueso. Después decían, otros datos que daban, es que mataban los españoles alrededor de unas 20.000 personas al año o al mes, no recuerdo bien la cifra, era un disparate, era una cifra disparatada, porque por ese porcentaje hubiésemos exterminado a toda la población de Sudamérica. Y hay un dato muy sencillo, Manu. Hay que tirar de la ciencia. Si tiras de ADN, si tiras del ADN que hay ahora mismo en cualquier país de Sudamérica, te vas a Bolivia, te vas a Argentina, te vas a Venezuela, y el ADN, no hace falta ni tirar de ADN, con ver por la tipología de cada una de las personas, te das cuenta que son muy distintas unos a otros. No, si te vas al norte te vas a Estados Unidos, te vas al norte de América, ¿qué tipología hay? Muy distinta, ¿verdad? Todas son caucásicos. Y ¿qué decir de los negros de Estados Unidos? Los negros de Estados Unidos tienen los derechos que tienen hoy día después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, desde el minuto 1, el negro español que llega a Sudamérica, el primer negro que llega como conquistador, Manu, no como esclavo. Decía Margallo que en las 13 colonias, el primer negro que llega como esclavo, no llega como una persona normal. Entonces, fíjate la leyenda negra que hay, que seguiremos ahora profundizando, pero fíjate, nada más que de inicio, el montón de basura que se ha vertido sobre España y la hispanidad y lo que fue realmente. Yo recuerdo, Javi, hace muchos años, creo que fue cuando estudiaba, no sé si fue el último año que estudiaba comercio y marketing, leí un libro, y no recuerdo si terminé a llegar de leerlo entero, un libro de Bernal Díaz del Castillo que se llama La Conquista de México. Y bueno, pues habla justo de esto, ¿no? De la llegada de Hernán Cortés y de cómo colonizó o cómo invadió o cómo venció al Imperio Azteca. Y una cosa que a mí me llama la atención, y es que si Cristóbal Colón en el 1492 descubre las Américas, Hernán Cortés no llega hasta la costa de Veracruz, que creo que fue en Veracruz, México, donde por primera vez llegó. No llega hasta el 1519. O sea, casi 30 años después del descubrimiento de América es cuando Hernán Cortés decide ir a Veracruz y bajarse del barco y empezar a negociar
con las tribus que se iban encontrando, que esas tribus estaban sometidas por el imperio azteca. Es decir, había un imperio opresor, un imperio que quería pues tener a la gente sometida, pagando tributos, abusando de ellos, ejerciendo un control político sobre esas personas, como tú bien dices, pues usando a las mujeres, usando a ciertos hombres como elementos para rituales donde, como se ve en la película, ¿no? Como ofreciendo la sangre a ese dios que se supone que se tenían que servir para que se siguiera perpetuando la historia y la vida. Entonces, claro, a mí lo que yo no entiendo es esa defensa que se ha hecho desde algunas partes políticas y algunas personas que tienen una ideología política que ya sabemos por dónde van, de que nosotros fuimos un país genocida con ellos. No sé si podemos llamar genocida a combatir a la persona que abusa o al imperio que abusa. Quizás nosotros fuimos las personas que liberamos a esos indígenas que estaban totalmente oprimidos. Yo le doy esa lectura desde aquí. Por supuesto. Mira, hay un hecho muy, muy sencillo. Cuando ocurre esto que estás narrando, Manu, mientras tanto en España había una crisis profunda. Recordemos que Napoleón entra en España con la excusa de que va a cruzar a Portugal y se queda aquí en España, apresa al rey Fernando VII, y en ese momento la corona española está debilitada al máximo. ¿Qué ocurre? Si en ese momento los indígenas hubiesen querido, se hubiesen levantado contra el país español en 1808, estaba hablando de 1800 ya, se hubiesen levantado contra los españoles, los indígenas en la guerra de independencia. ¿Qué ocurrió? En la guerra de independencia, que está entre los partidarios de la corona y los partidarios de la independencia, había indígenas tanto en un bando como en otro, y había españoles tanto en un bando como en otro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es que ya empieza a haber intereses. Empieza a haber intereses, gente que quieren dividir el territorio para tener su pedazo del pastel. Pero muchísimos indígenas, como tú dices, preferían seguir bajo la corona española. Es más, a día de hoy, si volviésemos atrás y hubiese un sufragio universal, lo dicen los propios hispanistas de Sudamérica, el 99,9% de los indígenas hubiesen votado a favor de continuar bajo la corona española. Aquí tiene mucho que ver, Manu, en lo que es en su día la Casa de Orange. Tanto los ingleses como la Casa de Orange empezaron a malmeter contra la hispanidad, contra el imperio español. Ellos cuando quieren hacerse con el territorio o quieren dividir el territorio, empiezan a tirar de personajes como Simón Bolívar, que lo comentábamos antes. Simón Bolívar era una persona que se dejó llevar o se encandiló de las ideas de la Ilustración, las ideas de que llegaban de Francia, de la Revolución Francesa, y pretendía crear un país único en toda Sudamérica. Incluso quería llevar a cabo un congreso en Panamá, donde reunir a todos los dirigentes de aquel territorio, pero los ingleses, en cuanto se dieron cuenta de que era unionista, rápidamente lo quitaron del medio. Los ingleses querían implantar el comercio libre, lo que es el capitalismo de hoy en día, el origen del capitalismo de hoy en día, y hacerse con las materias primas de Sudamérica. Lo tuvieron muy sencillo. Aprovecharon la debilidad de la corona española para malmeter contra España. Pero te vuelvo a repetir, si volviésemos a esa época, el 99% de los indígenas hubiesen votado conseguir bajo el paraguas de la corona española. Claro, yo es que me voy a los ejemplos actuales de hoy en día. Si nosotros ahora mismo cogiésemos y nos fuésemos a Ucrania, ¿no? Nosotros como ejército, lleváramos a los 100.000 soldados españoles a Ucrania y diríamos, oye, vamos a matar a rusos. ¿Estaríamos siendo un estado genocida con Rusia? ¿O como estamos ayudando al más debilitado, si éramos unos héroes? Porque
La historia cuenta que Hernán Cortés fue y se alió con las tribus que estaban siendo sometidas por el poder y los ayudó a que ese imperio azteca dejara de abusar de ellos. Lógicamente, si tú invades, tienes que poner tus normas, tu política, tu religión, tu idioma y por supuesto tiene que haber lazos de sangre porque se empezarían a mezclar las razas. Eso creo que forma parte de lo normal. Pero como nos dice mucha gente, soy muy valiente por hablar de ciertos temas. Bueno, vamos a mojarnos también ahora. ¿Tú qué interés crees que hay hoy día en los políticos actuales progresistas que tenemos en España para que sigan vendiendo que nosotros fuimos un estado genocida en Hispanoamérica, Javi? Pues mira, Manu, yo lo tengo muy claro, y como tú sabes, yo me mojo siempre. Yo creo que los políticos progresistas lo que quieren es deconstruir la España actual que conocemos como tal, aquí lo hemos dicho siempre, quieren acabar con nuestras tradiciones, llámese cristianismo, llámese fiestas relacionadas con el cristianismo, llámese, bueno, que hablar de los símbolos, ¿no? Que hablar de la bandera, ¿no? La bandera parece que el que tenga una bandera de España ya es un facha, ya ha subido el nivel, ya eres un nazi también. Sí. Todo lo que tenga que ver, si te gustan los toros, a mí personalmente no me gusta, pero es la fiesta nacional y como tal, pues no entiendo, no puedo opinar. Y de los que no sé, no opino. Nunca iría a ver una corrida de toros, pero si tú dices que te gustan los toros, eres un asesino. Sí. Todo eso que habla el idioma también les molesta. Hace poco la presidenta de Madrid dijo lo del tema de los pinganillos y bueno, lo que se lió en las redes. Vamos a ver, señores, estamos en un país con una lengua que hablan millones de personas en todo el mundo y aquí no nos vamos a entender entre nosotros y vamos a tener que gastar dinero en pinganillos. ¿En serio que estamos a este nivel? Pues el idioma es otra cosa que se intenta deconstruir. Y eso tú te vas al marxismo y tiene su concepto. De construir es enfrentar unos valores con otros. ¿Qué vale una cosa y qué vale utilizarla? ¿Qué vale tener un Estado como el de España o qué vale tener un Estado federal como el de España actual? Pues es lo que intentan, dividir a la población y lo consiguen, lo están consiguiendo. ¿Por qué? Porque no hay una alternativa a esos partidos que tengan, primero, el apoyo del pueblo y segundo, que realmente se posicionen como verdaderos personas que sin complejos. Porque aquí lo hemos hablado siempre. Aquí tenemos un partido que es muy de izquierda, que es el PSOE, después tenemos otro partido que es de izquierda, que es el PP. Porque el PP es igual que el PSOE, siempre lo hemos dicho. Entonces, el PP actualmente tampoco defiende la cultura española, no la defiende como haría falta que alguien la defendiera. Es mi opinión. No. Nos encontramos en una situación en la que, lógicamente, lo hemos hablado aquí muchas veces y los tiros van por ahí, es decir, quieren todo el rato quitarnos la esencia de país, quitarnos nuestra historia, no ponernos de ejemplo en nada, porque se tiene un ardor, se tiene un odio a los colores de la bandera, se tiene... no sé realmente... y lo que más pena me da es que esto, Javi, ha sido... Realmente este odio hacia la corona, hacia la bandera, hacia nuestra historia, viene de la última década. Antes nunca nadie había caído en darle bombo, darle altavoz a este tipo de, bueno, pues de noticias o de falacias o de bulos. Y sin embargo, en la última década, sobre todo en los últimos 5 años, Javi, vemos que los propios medios son los primeros incentivadores en sacar a la luz estos temas que lo único que hacen es pues polarizar aún más. Entonces, es la pena que me da porque si tú dices, bueno, como siempre has ido para hacia un lado, hacia un extremo, hacia otro, siempre ha habido personas con esos extremos, con su ideología bastante definida. Pero que a día de hoy conversaciones de gente que los puedes entender de casi centro, que tengan este debate, ¿no te parece un poco triste y además no te parece algo extraño que esto ocurra, Javi? Sí, porque nos quedamos en la superficie de todo, Manu, siempre.
Y bueno, a ver, tengo que hacer una apreciación. He dicho que el PSOE y el PP son de izquierda para esto, ¿vale? Porque después para mirar por el trabajador no son de izquierda ninguno de los dos, ¿eh? Que eso quede bastante claro, porque la clase, el proletariado, estamos abandonados a nuestra suerte. Tienes razón, Manu. Al final nos quedamos en la superficie de estas disputas que lo que hacen es enfrentarnos. Un pueblo dividido es muy fácil de manejarlo. Tristemente, si nosotros consiguiéramos esa unión con Hispanoamérica, seríamos una superpotencia mundial. Tanto ellos como nosotros. Si realmente nos pusiéramos a trabajar todos juntos con el potencial que tiene Hispanoamérica, lo hemos dicho aquí muchas veces, seríamos imparables, fíjate, hay una frase que dijo la hija de Moctezuma que decía que el país que ella vivía, en el país que ella vivía, era mucho mejor que el país en el cual vivió su padre. Fíjate, en aquel entonces ya lo puntero que éramos, que si hubiésemos seguido esa senda, hubiese sido brutal el poder que hubiese tenido hoy día Hispanoamérica, y sin embargo, pues se quedó en lo que se quedó, ¿no? Hispanoamérica ha pasado un peregrinar por el desierto bastante importante todos estos años, y ahora por fin países como Argentina parecen que empiezan a tirar para adelante. Brasil también hace tiempo que va creciendo mucho. México tiene el gran lastre de bueno, que ya sabemos la violencia, pero empieza a tener un PIB muy importante. El Salvador con Bukele, aunque es un país muy pequeñito y al final es insignificante en cuanto a economía, pero es todo un ejemplo de superación. Yo creo que, lo hemos dicho aquí otras veces, yo creo que Sudamérica tiene un porvenir bastante interesante. Sí. A lo que decías de los pinganillos y de las lenguas oficiales, fíjate la incongruencia, Javi, que hablamos de genocidios, que hablamos de personas que pasan hambre, de que no llega la comida, de qué tal, y nos dedicamos a querer que se hable en dialectos, en lenguas oficiales que tiene cada país. Y si nos vamos a España, que tenemos posiblemente 4 lenguas oficiales, nos vamos a países como Bélgica, a países como Holanda, que encima en países como Holanda hablan neerlandés, hablan frisón, hablan un montón de dialectos regionales, el limburgués, el brabante. Es decir, si cada región, cada zona, cada comunidad autónoma, como lo tenga estipulado cada país, quiere ejercer su derecho a hablar en su idioma, en un parlamento, en un congreso, estaríamos totalmente perdiendo el juicio. Dijimos hace muchos años que el inglés era la lengua oficial, la lengua internacional, todo en inglés. Y algunos decíamos, bueno, pero si es que el hispano, ¿no? El español es realmente el idioma que más gente habla en el mundo, por probabilidades, ¿no? Justo mismo por Hernán Cortés, porque gracias al descubrimiento de América hay una gran comunidad de millones de personas en el mundo que hablan nuestro idioma. Y sin embargo, bueno, entramos por el aro de que fuese el inglés. Y ahora vamos a estar con las historias de los dialectos, de las lenguas oficiales. Yo cuando escucho de verdad, yo que sabes que me gusta la política y sigo el Congreso, las sesiones de control, etcétera. Y yo cuando hablan los vascos y tengo que escuchar la traducción, a ver, no pasa nada, la escucho, no pasa nada, pero digo, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que se tenga que hablar en vasco y cuando habla el gallego, hable el gallego y haya que tener un traductor ahí para que lo esté traduciendo? No sé, es que le veo que le perdemos el sentido a todo, de que vamos un poco ahí al deillo, a intentar de cada vez marcar más las diferencias, las zonas, las culturas, los idiomas, a separarnos, tío, a separarnos. ¿Y quién lo está permitiendo, Javi? ¿Esto? ¿Quién es? ¿Tiene la sigla que le podemos quitar lo de socialista o lo de obrero y lo de español? ¿Le podemos dejar solamente partido? Totalmente. Y detrás de ellos están los lobbies que hay, que no lo hemos hablado muchas veces en Petit Comité. La soberanía de España ya no tiene soberanía. El partido político que venga después, que bueno, que ya se sabe que va a ser el PP si viene otro, no va a haber otro, eso es obvio. Va a hacer lo mismo, Manu. No van a cambiar nada. No van a poder cambiar nada porque todo eso viene de fuera. Mira, como te decía antes, cuando pasó esto, empezamos a tener
las injerencias de la Casa Dorán, de Inglaterra, Alemania, de Francia. Todos intentaron destruirnos, al final lo consiguieron. Y ahora ocurre 3/4 de lo mismo. ¿Cómo es que el francés es tan importante dentro de la Unión Europea y solamente lo hablan en Francia? Claro. Y nosotros, y en sus colonias. Nosotros que tenemos un medio continente, el continente americano, que hay sitios en África donde se habla castellano o español, que es un idioma universal, ¿cómo es que nosotros no hacemos valer ese idioma? ¿Por qué tenemos que autodestruirnos? ¿Es verdad lo que decía Bismarck, que España era un país tan fuerte que ni los propios españoles intentando romperlo conseguíamos destruirlo? Pues ciertamente, a pesar de todo lo que tenemos encima, conseguimos no romperlo y sigue siendo un país extraordinario y con una cultura y una historia que es casi insuperable. Yo me siento muy orgulloso cuando estaba preparándome este tema y estaba leyendo el montón de generales, de mariscales de campo, por así decirlo, de estrategas que hemos tenido. Es brutal, es para hacer no una película, 50 o 60 películas. Es que los americanos solamente te hacen películas de la Segunda Guerra Mundial como que han sido los liberadores de Europa, y nosotros realmente, tanto aquí en Occidente como en Sudamérica, hemos sido una auténtica potencia que, para sentirnos orgullosos, que hemos tenido ataques de todos lados y sin embargo siempre hemos conseguido superar todos los contratiempos y reponernos. Pero realmente los políticos que tenemos hoy en día te están insultando ya por ser español. Tú ser español, ¿no? Tú serás o andaluz, o serás vasco, serás gallego, o lo que ellos quieran que tú seas, porque ya no sabemos ni qué somos por culpa de ellos, y te quieren robar tu identidad. Meloni hacía un discurso que decía: soy Giorgia Meloni, soy italiana, soy madre y soy cristiana, y eso no me lo van a arrebatar. Pues suscribo todo menos lo de italiano y lo cambio por español. Hay que estar orgulloso de nuestro legado, porque es lo que nos une, por mucho que a ellos les molesten. Haciendo referencia a la parte política que has hablado antes, y ahora te cuento una percepción que tengo del tema de América. Cuando has dicho que PP y PSOE son lo mismo, a mí se me planteaba una idea en la cabeza. Y digo, con todo esto que está pasando de los chicos del Peugeot y de todos los casos de corrupción que está habiendo y demás, si este hombre es capaz de aguantar hasta 2027, porque visto lo visto, salga lo que salga y pase lo que pase, parece ser que va a aguantar, porque yo no he visto cosa igual. Es verdad que le tengo que dar el mérito en que yo no sabía la capacidad que puede tener el ser humano de darle la vuelta a las situaciones, porque es que sigue saliendo reforzado, ¿eh? Para él, en su cabeza, sigue saliendo reforzado de cada caso. O sea, esto ya es la hostia. Pero bueno, a lo que voy. Me da a mí que el PP gana las elecciones y Vox le tiende la mano. Le dice, vamos a gobernar juntos, porque Vox va a arrasar. No creo que como primera fuerza política, ni mucho menos, pero va a arrasar de las últimas elecciones a estas próximas, va a arrasar en votos. Más que nada porque hay mucha gente que votó al PSOE, que va a votar a Vox, y eso lo sé a ciencia cierta. Lo sé, que hay ya no solamente que gente del PP vote a Vox porque el discurso, no, es que gente del PSOE va a votar a Vox. Y sobre todo te hablo de menores de 44 años, que las encuestas dan como primera fuerza política en menores de 44 años a Vox. O sea que fíjate si va, pero como este país al final es de tradiciones, PP ganará las elecciones. Y Vox le dirá, oye, vamos juntos, porque a lo mejor PP no hace mayoría absoluta. Estoy convencido de que el PSOE le dice a Feijóo, no pactes con él y yo te doy el gobierno para que gobiernes. Y luego, juntitos de la mano, aprobamos las cositas que tengamos que aprobar y tú gobiernas en solitario, pero por favor, con la extrema derecha, con los fascistas, con esta gente no. Estoy convencido de que todo lo que se están tirando ahora en el Congreso, Feijóo a Sánchez, cuando lleguen las elecciones, Feijóo le dirá, sí, si me dejas gobernar, no pacto con Abascal. Lo estoy viendo venir, Javi, y me va a dar mucho coraje como eso ocurra, porque Vox no tenga la fuerza suficiente para poder estar ahí. Y no porque yo sea votante de Vox, porque jamás lo he votado, pero porque creo que se necesita ahora mismo que esas fuerzas que son patrióticas, que nos van, que al menos su discurso es de volver a tener
identidad como país, al menos tienen que estar ahí en el gobierno. Sí, yo también lo he pensado, lo que pasa es que eso sería la muerte política del PP. Si pacta con el PSOE ya yo creo que al PP no lo votaría y no se lo creería ya nadie. Javi, pero es que dentro de 4 años la gente que tiene una memoria muy corta, es que el coraje que me da de este país, Javi. Somos un país en ese sentido que me voy a ahorrar la expresión. Sí, yo realmente, de todas maneras, yo creo, soy muy pesimista. Yo creo que aquí si hubiese un resultado que todos sabemos que Vox tuviese más fuerza de la que se cree que puede tener, yo creo que aquí hay pucherazo seguro, porque saben todos que si Vox sale como primera fuerza o con mucho músculo, el país arde porque esta gente empiezan a sacar a la calle a todo lo que tienen ahí camuflado, que ya lo hicieron en Cataluña, y esto sería una guerra civil, seguro, con todo el caballo de Troya que tenemos. Si estamos viendo... Javi, y te pregunto, ¿quizás no es necesario que ocurriera eso? Pues probablemente. Porque el día que acabe esa guerra civil, que acabará, no será de por vida, el día que acabe, ¿tendremos una España diferente? Es que es necesario la Constitución del 78 está caduca, igual que el sistema de pensiones. Lo hemos hablado aquí muchas veces, que es una cosa que nos está lastrando económicamente. Políticamente la Constitución está caduca y eso ya no sirve porque no se está teniendo en cuenta muchos de los conceptos. Hay conceptos que son muy ambiguos y yo creo que es necesario un cambio de sistema. Los ciudadanos españoles no tenemos ninguna herramienta para decirle a un partido político: oye, me estás engañando, yo te voté por otras cosas de lo que estás haciendo y no estás cumpliendo con lo que prometiste. No tenemos ninguna herramienta, es decir, no tenemos democracia. Hemos visto que que el Poder Judicial se lo quieren cargar, que es lo único que queda independiente, porque el Legislativo y el Ejecutivo son lo mismo. Pues el Judicial también va a caer con las nuevas normas que se quieren aprobar. Al final, yo creo que vamos hacia una revolución auténtica. En España vamos a vivirla. Yo creo que la vamos a vivir más tarde o más temprano porque es insostenible. Nosotros no somos como los franceses ni como los ingleses. Aquí hay mucha sangre caliente. Aquí ya no ha pasado ni la mitad de lo que ha pasado en Francia o en Inglaterra y ya el pueblo se está uniendo contra determinadas situaciones injustas, como es con el tema de Menas, como es el tema de lo que ha salido del PSOE, como la gente ya está harta. La gente aquí es verdad que gracias a Dios está despertando ya, porque está viendo lo que está ocurriendo en otros países, pero ¿realmente va a ser a corto plazo? Lo dudo porque todavía aquí en España se vive bien. El día que no tengamos para ir a irnos de caña con los colegas y a ver el partido de fútbol y para Netflix y demás, pues ahí a lo mejor es cuando se le va a ver la oreja al lobo. Pero para eso está la renta única universal esta que quieren sacar, ¿no? Para tener a todo el mundo controlado y contento. Javi, hacia la parte de Hernán Cortés y América, vale, nosotros lo que decimos siempre, como cuando he puesto el ejemplo de Argentina, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para criticar si Milei lo hace bien o lo hace mal cuando los propios argentinos son los que lo han votado, ¿no? Ese es mi lema siempre, de pro Milei, porque el pueblo ha sido el que ha hablado y lo ha votado y quiere un cambio. Perfecto. Nosotros estamos hablando desde aquí de la historia, pero ¿qué dicen los propios indígenas? ¿Qué dicen actualmente los hispanoamericanos sobre nuestra conquista? Porque entiendo que, como algunos organismos internacionales reconocen violaciones de los derechos humanos en la conquista de las Américas, muchos historiadores y muchos académicos reconocen que la conquista española estuvo marcada por las violaciones de los derechos humanos, porque incluyen el genocidio, la esclavitud, explotación de los pueblos indígenas. La comunidad internacional ha hablado y se pronuncia de que eso ha sido así, pero creo que también podemos sacar el debate de ese legado colonial que tenemos allí, porque quizás nosotros también, la colonización trajo avances como pueden ser avances culturales, avances religiosos, avances tecnológicos de la época y sobre todo dar a la gente, entiendo que a la gente que era de bien, porque a los que abusaban, lógicamente Hernán Cortés los intentó de liquidar,
darle a la gente una estabilidad. ¿Qué cuentan ellos? ¿Ellos qué dicen? Mira, Manu, aquí en México, por ejemplo, Corina Machado ha estado echando pestes de la conquista española, diciendo que España tenía que pedir perdón. Los que realmente se han culturizado y han querido aprender, rápidamente se dan cuenta que toda esa falacia, que es mentira todo. Vamos a ver, los españoles cuando llegaron allí, obviamente alguno cometería excesos, por supuesto. Por supuesto. El primer negro que ha habido con estudio universitario fue Juan Latino y era un indígena. Y fue en España, Manu. La infraestructura que ha quedado en todo Sudamérica gracias a la colonización, bueno, a la llegada de los españoles, colonización no es una colonia, era parte del imperio. Lo que ha quedado allí son universidades. ¿Sabes? El hospital más antiguo que hay en México lo fundó Hernán Cortés. Ese hospital lo construyó él con su propio dinero. Y hoy el hospital más antiguo de México sigue estando en los cimientos. Ya obviamente la estructura habrá cambiado, pero en el mismo sitio sigue estando el hospital que creó Hernán Cortés. El patrimonio histórico que tienen por el paso de los españoles por allí es brutal y ellos mismos lo reconocen. Ellos mismos se dan cuenta que lo que tienen gracias a los españoles ha sido un avance extraordinario en aquella época. Pero te vuelvo a comentar lo de antes. ¿Qué tenemos en el norte de América? Porque algunos decían que ojalá no hubiesen conquistado los ingleses. Yo recuerdo que escuchaba, anda, que si los ingleses hubiesen llegado a Sudamérica, lo bien que le irían a ellos. Pero ¿qué estamos diciendo, señores? Hay un lema que tenía Jeffrey Amster de 1764 en Pensilvania. Decía: harías bien en intentar infectar a los indios con mantas o por algún otro método para exterminar esta raza execrable. Querían hacer una guerra biológica. La primera guerra biológica, mano, el primer exterminio lo hicieron ellos con los indios. Hoy día los indios en el norte de América viven en reservas que no tienen, que ni mucho menos eran los territorios que ellos tenían, porque sus territorios, obviamente, como ellos estaban allí, estaban en las zonas más ricas, fueron expulsados de esas zonas para que los nuevos colonos se quedaran con esa zona y ellos fueron empujados prácticamente a las afueras, a los sitios rocosos donde prácticamente era imposible cultivar, donde no había caza y al final pues ellos se vieron marginados totalmente. Como te decía anteriormente, los negros en Estados Unidos, en el norte de América, consiguen sus derechos en 1945, empiezan a intentar a luchar por sus derechos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ven que hay soldados negros pues que han dado su vida por el país. Pero estamos hablando de 1945, Manu. En España, desde el minuto 1, los indígenas tuvieron el mismo tratamiento que los españoles. Es más, como te decía anteriormente, había indígenas con el calificativo de don, tenían el derecho de don y la hidalguía, cosa que personas de aquí, es decir, había indígenas que viviendo en Latinoamérica podían acceder a la universidad o a órdenes religiosas como la Orden de Santiago, y había españoles que no podían acceder. Los españoles que había aquí, judíos o musulmanes, no podían acceder a la universidad. Ellos sí. Estamos hablando que no fue una conquista, no fue el imperialismo, no fue... España se basó en el cristianismo, en la idea del cristianismo, en el que tienes que respetar a tu semejante y tienes que tener empatía con él, y así fue. Ya. Sí, no, está claro. Yo, a ver, por lo que leo, y sobre todo después de que pasara el Día de la Hispanidad aquí en España, que fue cuando se armó, porque años anteriores no se había armado tanto ruido. Me puse un poco a investigar y a leer, sobre todo qué cuentan ellos, ¿no? Y qué opinión tienen ellos. Y la verdad que
en algunos sectores, en países como México, Perú, Colombia, y de aquí le mandamos un saludo a todos porque nos siguen desde Hispanoamérica y también a través del programa de nuestro amigo Miguel Ángel Pertierra, nos han empezado a seguir un montón de seguidores de Hispanoamérica, así que de aquí un fuerte abrazo. Pues en países como México, Perú, Colombia, yo noto un sentimiento de nostalgia por el periodo colonial. Es más, creo que a menudo lo asocian a una herencia cultural, porque al final nosotros allí, como tú bien dices, incluso a nivel arquitectónico, a nivel lingüístico, que dejamos como colonizadores, ¿no? Como se puede decir. Y yo entiendo que esto no implica un apoyo explícito al colonialismo, pero sí una apreciación a ciertos aspectos de esa historia que yo creo que ellos lo ven positivo, al igual que también hay algunos estamentos y algunos sectores de personas pues que ven que el colonialismo fue lo peor del mundo porque hubo muchas muertes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está ese término medio? Pues creo que el término medio está aquí, es decir, como ocurre aquí, que hay una parte del sistema político nuestro que denuncia que fuimos un país opresor y un país que hizo un genocidio allí, y hay una parte de aquí que dice que lo que hicimos fue una colonización allí para seguir conociendo territorio, para seguir generando, digamos, divulgando nuestra religión, nuestra cultura, ¿Y dónde puede estar la verdad? Pues no sé si estará en el término medio o no, pero lo que tengo seguro es que la historia de España en ningún momento, al menos la que conocemos o la que nos cuentan o la que está escrita, en ningún momento se puede optar como que España fue un país que fue a destrozar las Américas, a violar mujeres, a matar personas, así porque sí. ¿Que habría personas que estuvieran desequilibradas en ese momento y cometieran atrocidades? Pues sí, porque a día de hoy también ocurre y estamos ya en una civilización que parece que era estable. En aquellos tiempos que había carencia de algunas cosas, pues ya no lo sé. No, pero a ver, el problema de lo que puedan pensar, yo creo que muchas veces está todo contaminado por lo que le llega desde Hollywood o desde las propias universidades. Sí, las universidades, cierto. Está todo contaminado. Lo primero que hicieron los ingleses para intentar romper el nexo de unión entre Latinoamérica y España fueron principalmente dos. El primero fue el tema de la religión, intentar eliminar la religión católica, que era lo que nos unía con ellos principalmente y fuertemente. Recordemos que los franciscanos, jesuitas y demás fueron allí a enseñar gramática española, a enseñar el idioma. Eso fue lo primero. Y lo segundo que intentaron y que lograron fue, como decía antes, el tema económico, quedarse con la riqueza de las materias primas que tenían, introduciendo el libre comercio. Es decir, yo te traigo el producto manufacturado, pero me llevo todas las materias primas a cambio de eso. Si se ponen a estudiarlo eso como tal cual, ¿qué idea piensas que pueden tener, Manu? Obviamente pensarían que, joder, si hubiésemos estado bajo la corona española durante un poco más de tiempo, hubiésemos permanecido más tiempo y finalmente pues los lazos no se hubiesen roto, quizás no, yo estoy seguro que hoy día Latinoamérica sería más potente que Estados Unidos, estoy seguro. Sí, eso por supuesto. Pero es cierto eso que dice de las universidades. De hecho, cuando estuve indagando sobre todos estos temas, ya te digo, al final del año pasado, encontraba muchísimo debate académico y cultural y casi todo venían de universidades hispanoamericanas. Y allí es verdad que se encuentra mucho debate sobre el legado español, que incluye tanto críticas como defensas del periodo colonial. Por lo cual, a día de hoy en las universidades se estudia. Ya veremos con qué intención o con qué o cuáles son los intereses que hay detrás para que se siga hablando de este tema. Pero yo creo que hemos creado, y ahí lo tenemos incluso, ya que tanto que criticamos la inmigración ilegal y demás, incluso en esa inmigración ilegal son personas mucho más adaptadas y personas que aquí caen genial porque su cultura es la de venir a trabajar y la de venir a ganarse el pan,
antes que delinquir, que también lo hay, porque hay de todo. Los españoles también somos delincuentes y somos, nada más que hay que ver las siglas que pero a nivel, creo que ese legado que España dejó allí ha creado que también España ahora sea una opción a la hora de que esas personas sigan buscando la vida. Y el ciclo de la vida lo hará, porque si seguimos con esta dinámica, lo hará que seamos los españoles los que tengamos que irnos allí. Y quizás esa cultura que nosotros dejamos allí en su momento hace que ellos sean ahora los salvadores de la patria. Y cuando hablo de la patria ya me estarán algunos diciendo facha, fascista, bueno, pero la patria. Y quien tiene un poquito de inteligencia sabe a lo que me refiero con la patria. Creo que a lo mejor la salvación está ahora mismo en Latinoamérica y no la tenemos en Europa. Por lo cual, fíjate las tornas si pueden cambiar, y creo que ahí tiene mucho impacto esa colonización que hizo España en aquellos países de Hispanoamérica. Efectivamente, Manu. Es que lo hemos hablado otras veces. Yo creo que la oportunidad que se le presenta ahora mismo a Latinoamérica es impresionante. Tenemos Oriente Medio en llamas, tenemos a Europa en decadencia, tenemos a China más pendiente de Estados Unidos y de lo que pasa en sus fronteras que de otra cosa. Ahora mismo, si los países sudamericanos se unieran y empezaran a crecer por ellos mismos, tienen una oportunidad yo creo que de aquí a, si lo dejan, de aquí a 4 o 5 años, yo no tengo dudas que Argentina va a ser una de las potencias económicas del mundo. Si sigue con este crecimiento, si sigue reduciendo la deuda y generando riqueza, seguro que Argentina no la va a reconocer nadie de aquí a 5 años, estoy segurísimo. Y si El Salvador, siendo un país pequeño, ha conseguido lo que ha conseguido, ¿por qué México no va a poder conseguirlo también? Y si Venezuela, con toda la riqueza natural que tiene, se quita el sátrapa que tiene encima, ¿por qué no va a empezar a crecer? Es que estamos hablando de una zona, Manu, que tiene una riqueza impresionante, tanto turística como medioambientales, como de recursos. Sí. Como recursos, todo, lo tiene todo para ser puntero. Y claro que puede ser una opción para nosotros el día de mañana, por supuesto. Yo creo que, ya te digo, creo que en 5 o 6 años nosotros no vamos a tener que envidiar nada a países como Uruguay, Argentina, el propio México, si consigue quitarse la lacra del terrorismo de los narcos. Todo eso yo creo que va a hacer que ellos sean una verdadera potencia, y muchos españoles probablemente tengamos que mirar para allí porque aquí las oportunidades cada vez son menores. Pues Javi, ya está. Yo creo que en la semana, lo digo para que cuando las personas este podcast lo puedan escuchar a lo mejor semanas posteriores, estamos en la semana en la que nuestro presidente del gobierno era a las 5 de la tarde y no había comido. Lo digo para cuando ¿qué semana estamos, ¿vale? Estamos en la semana en la que pasó todo lo que tenía que pasar en el gobierno para que siguieran ahí, para que nuestro presidente se tomara 4 o 5 días para preparar un poquito el tema después de que lo maquillaran como si estuviese en una funeraria, y salió sin comer. Entonces, lo digo para que cada semana, si ustedes son de los que escuchan este podcast cada semana, bueno, pues daremos alguna pincelada de cómo está la situación, porque sé que hay gente que no quiere ver la tele, que no quiere escuchar la radio, que cuando ve algo de política lo pasa rápido en TikTok o en Instagram porque no quiere, pero ahora mismo estamos así. Entonces, aquí le iremos dando flashes, porque el día que hagamos un programa de política 100%, nos cerrarán esto. Entonces, iremos dando flashes así para que vayan teniendo una idea de cómo estamos. Ahora mismo estamos fatal. Queridos oyentes. Si nos escuchan desde Latinoamérica, no vengan, pero no porque estemos en contra de la inmigración. No vengan porque allí están mejor, porque la situación que se van a encontrar en esta España es lamentable, muy lamentable. Entonces, salvo que sea de extrema necesidad, quédense en sus países de origen, intenten de emigrar a otros países que le puedan dar más oportunidades, porque aquí la verdad que esto no hay por dónde cogerlo, no sabemos por dónde va a salir, y yo tengo un poco de miedo por las generaciones que vienen, porque creo que lo van a tener complicado. Así que
esta es la España que tenemos, la España que no tiene que pedir perdón a Hispanoamérica por la historia que sabemos y que Javi perfectamente ha relatado, pero sí tenemos que pedir perdón a los ciudadanos actuales de España por la gestión que estamos teniendo, que por otra parte es la que hemos votado y no sé si es la que merecemos o no, pero ahí está. Yo, Manu, lo subrayo todo lo que has dicho. También en la semana en la que la ley estrella de este Ministerio de Trabajo parece que se va también al garete, lo de la reducción de la jornada laboral. Ya Junts ha dicho que no la va a aceptar, con lo cual, por una parte, es una cosa lógica, porque cualquier persona que tenga 2 dedos de frente sabe que una pyme no se puede permitir el lujo de reducir la jornada laboral porque no tienen productividad, no pueden competir de otra manera con las grandes superficies ni con las grandes empresas, o sea que es algo que no tiene ningún fundamento. Yo soy trabajador y soy el primero que quiero que tengamos los derechos que teníamos hace unos años y que tantas veces hemos dicho aquí que no se han reconstituido, que decía este gobierno que lo iban a reconstituir y no ha sido así. Lo sabíamos todos los que entendemos un poquito de política sabíamos que eso ya no vuelve. Igual que no va a volver lo que apruebe este gobierno y después quiera el PP modificar, tampoco va a volver. El tema de los jueces, que ya a ver si lo podemos analizar más detenidamente más adelante, porque es un asalto al Poder Judicial. Eso no va a volver. Eso no va a volver. Y vamos pues a un futuro con mucha incertidumbre, con mucho oscurantismo, y que mientras que el país vemos que todos los días salen audios y salen números de lo que se han llevado a manos llenas estos sinvergüenzas, mientras tanto la televisión que pagamos con nuestros impuestos están hablando de Bárcenas y de lo que hizo en su día el PP hace ya un montón de años. Sí, increíble. En Televisión Española el programa del día siguiente el mismo día que salía el presidente diciendo que no había comido a las 5 de la tarde, estaban haciendo en Televisión Española un programa sobre las corrupciones del PP. O sea, esto es lamentable, pero lamentablemente, Manu, la gente lo ve y la gente con eso se autojustifica. Sí, por supuesto, porque el vecino roba más. Entonces, como roban, para que robe el vecino, que robe el que ya conozco yo. Es que somos de traca. Es que el otro día le decía a una persona que es socialista, que es de aquí de Andalucía, le decía que lo que había robado aquí el Partido Socialista, que bueno, eso es el pico del iceberg. Si vemos el iceberg entero, esa cantidad se queda a la altura de una babucha. Fueron 620 millones de euros, creo, 630, una barbaridad. Millones de euros, mano. ¿Tú crees que cualquier persona de Andalucía podría volver a votar a ese partido? Es que es imposible. ¿Cómo vas a votar? Yo ya lo dije una vez, a mí el partido que me defrauda yo no le vuelvo a votar, lo tengo clarísimo, es que no, y si no puedo votar a ninguno, pues no voto a ninguno, pero totalmente. Es que lo que no podemos hacer, voy a votar a este para que no vengan los otros, pero Dios mío, ¿en qué país estamos? ¿Esto qué es lo que Javi, es? Con lo que has comentado de Junts y que ha echado para atrás el tema de la reducción de jornada, pasa una cosa muy curiosa, que es que esto también se lo quiero hacer ver a todas las personas que votan a la izquierda, es decir, ¿saben ustedes por qué Junts, el partido de Puigdemont, ha echado para atrás o quiere echar para atrás esta ley que quiere sacar el gobierno, nuestra ministra Yolanda Díaz? Se lo explico, señoras y señores, porque Junts es la extrema, lo que ustedes llaman extrema derecha de Cataluña. Y como ustedes bien saben históricamente, la extrema derecha siempre apoya al empresario. Por lo cual, es una muestra más de que este gobierno progresista que nos venden y que dicen que hemos encontrado la paz, la concordia, sí, ¿a base de qué? A base de que los has comprado, igual que ahora ellos te van a pedir a ti el oro y la otra palabra, que es el moro, para no quitarte de en medio antes del 2027. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que un partido de extrema derecha de Cataluña, que está metida en nuestro gobierno actual, apoye una reducción de jornada que va en contra del empresario? Entonces, señores y señoras de izquierda, que esto no es como ustedes piensan, que esto es la milonga que le han contado para que este hombre esté en el trono, esté en el poder. Ustedes votaron a Yolanda Díaz porque Yolanda Díaz le dijo que iba a poner una reducción de jornada en periodo electoral, ya lo estaba vendiendo, y ustedes entraron al trapo pensando que Yolanda Díaz lo iba a poder conseguir. ¿Con quién? ¿Con los votos de la extrema derecha catalana que apoya a los empresarios?
Entonces, con esto no quiero decir ni que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Quiero decirle que cuando ustedes piensen en el voto, piensen en qué puzzle se puede montar para saber si lo que propone un partido de izquierda o de derecha puede salir adelante por los socios que va a tener. Simplemente era eso, que es que me viene al deillo cuando lo has dicho, porque yo no me había dado cuenta de ese detalle de que iban a rechazarlo, y ahora todo concuerda, claro que sí. Claro, totalmente. Si es que es así, Manu, es que, ¿de qué se van a extrañar? ¿Qué te digo? Que te digo que yo soy trabajador y yo no estoy a favor de la reducción de la jornada, porque yo soy trabajador, pero tengo sentido común y sé que eso es una ruina para las pequeñas empresas, porque aquí solamente se acuerdan de Roy y se acuerdan del dueño de Zara, solamente se acuerdan de los 5 grandes empresarios de España, pero es que los 5 grandes empresarios de España suponen a lo mejor el 0,9% de las empresas. El 98% de las empresas restantes son pequeñas y medianas, y esas pequeñas y medianas las revientas. Y claro, no te las estás cargando. diciendo que Mercadona, Zara, el otro de la moto, que este año ganen un poquito menos, pero que reduzcan la jornada. Señoras y señores, es que no es eso. Es que esa gente solamente son el 1% de las empresas de este país. Es que al resto de empresas te las carga y vas a dejar muchos cadáveres en el camino. Entonces no tiene sentido. Y yo soy un trabajador que me vendría genial, pero tengo coherencia y eso no se puede hacer. Pero que, Manu, que a ti trabajar 1 hora y media menos, 2 horas y media menos, no te van a quitar de nada, pero cuando vayas al supermercado, ¿tú qué te crees? ¿Que lo que tardan en coger las aceitunas va a ser lo mismo, van a trabajar menos horas y van a cobrar lo mismo? ¿Tú te crees que el precio de la aceituna no te va a subir? ¿Te crees que el precio del aceite no te va a subir? ¿El panadero que está haciendo el pan, tú te crees que el pan no te lo va a subir? Otro engañabobo, Javi, otro engañabobo como la subida de sueldo. Como la subida de sueldo, que me sube el sueldo, pero luego soy más pobre que el año pasado. Gano más en la nómina y soy más pobre que el año pasado y tengo menos capacidad de ahorro. Que no me cuenten historias, tío. Que es que estoy harto de borregos y de borregas todo el rato igual, con la misma cantinela. Que no, que vayamos a lo práctico y a los números, que es mucho más sencillo, señoras y señores, que es mucho más sencillo, que cojan la calculadora, que ya está, que se dejen de ideología, de partidos políticos y de historias, que tengan sentido común con las cosas, pero que no se puede hacer, que no se puede llevar a cabo, que esto es una utopía. El problema, Manu, que somos analfabetos en el tema económico. Eso es el primer hándicap que tenemos. Nadie ha estudiado economía, solamente los que han pasado por económica o alguna carrera que esté relacionada. Yo en su día estudié economía política, es verdad que era fantástico la asignatura, los profesores eran malísimos, pero la asignatura era muy buena y te enteras de cómo funciona el percal, te enteras rápido. Además, ya, Javi, pero si te vas a estudiar economía a Estados Unidos, te llaman que eres un pijo de mierda y entonces como eres un pijo de mierda, no tiene validez nada de la economía que hables porque piensan que tú lo has tenido en la vida todo. Entonces, en este país tenemos ese puto complejo, tío, y me enfada mucho. Tenemos ese puto complejo, que cuando alguien está formado y alguien tiene enseñanzas en el extranjero, lo vemos como un pijo de derecha, casposo, que no va a aportar nada porque su vida la tiene solucionada. Y eso es lo que vemos, porque es que en este país somos así, tío, es que somos así. Y yo tengo miedo de llegar al 2027 con la poca memoria que tenemos, porque tengo miedo, porque de Valencia ya no se habla, de la gestión de la Dana, del PP ya no se habla, de la gestión de Valencia del PSOE ya no se habla, y dentro de 1 año y medio que llegue el 2027 veremos a ver si hablan del Peugeot, de las prostitutas de Ábalos, de lo que pasó en los paradores. Ya no se hablará de absolutamente nada, y me da miedo lo que pueda pasar en 2027, que espero que no, porque espero que la conciencia de este país ya se haya mermado muchísimo y estemos ya en otra tesitura, pero no me da esperanza la historia, aquí volvemos a la historia, no me da esperanza la historia que vivimos actualmente y la que llevamos viendo todos estos años, porque es uno tras otro perpetuando el poder con diferentes colores. Sí, totalmente, Manu. Es lo que hay y ahora mismo el futuro es lo que pinta. Muy mala. Sí, totalmente. Pues nada, hemos intentado que el podcast durara 45 minutos. Al final, como ven, la sangre se nos va y nos enervamos, y 1 horita y pocos minutos. Pero bueno, esperemos que les haya servido, que cuando puedan o salga el debate con alguien, confronten. Yo les invito a confrontar con respeto a educación, pero confronten, no se queden callados, y sobre todo con personas que suelten bulos y suelten falacias sin estar informados. Javi ha dado una masterclass de lo que pasó en Hispanoamérica,
Y a partir de ahí simplemente le pueden decir, mira, escúchate podcast, y cuando escuches este podcast, pues si quieres le pone un comentario negativo o uno positivo a estos dos que hablan aquí, pero al menos te están contando la historia desde otro punto de vista que no es el que nos están vendiendo en los medios que tienen un altavoz para llegar a muchas más personas de las que llegamos nosotros. Así que defiendan siempre lo nuestro. Cuando tengamos razón, defiéndanlo, y cuando no tengamos razón, sean críticos, eso siempre, pero vamos a querernos un poquito más, porque si no nos queremos un poquito más todos nosotros, la verdad que como Estado ya sigamos en un Estado fallido 100%. Así que, Javi, nos vemos Pues, la próxima parada. Nos vemos la próxima parada, Manu. Un fuerte abrazo. Un abrazo.